La Academia de Historia de México en Tijuana les da la más cordial bienvenida a su sesión mensual, en esta ocasión sesionando en las instalaciones de Canacintra, Tijuana, gracias a las diligencias del socio ingeniero Manuel Sandés, a quien le damos un aplauso por recibirnos. Muchas gracias, ingeniero. Damos también, voy a dar nombres de personalidades que nos acompañan el día de hoy. La licenciada Nirvana Miramón, presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionistas y de Negocios de Tijuana. Bienvenida. A la licenciada Carmen Segura, profesora, y también a la profesora Guadalupe Zazueta. Bienvenidas. A Cosme Cázares, presidente de la Academia de Historia de México en Tecate. Gracias por estar aquí. Al expresidente de la Sociedad de Historia de Tijuana, ingeniero Fermín Cota. Y si se me escapa alguien, perdónenme ustedes, creo que tendré de cambiar mis lentes, pero sean todos y todas bienvenidos a esta sesión. La verdad que es para nosotros un gusto recibirlos en este recinto. Le voy a pedir al presidente, licenciado Wilfrido Ruiz, que dirija a todos nosotros un minuto de aplauso, si lo desea él, unas palabras en memoria del licenciado Guillermo Sánchez Ríos, socio de esta academia y que se nos adelantó en el camino. Por favor, licenciado Wilfrido Ruiz. Muchas gracias. Sí, efectivamente, tuvimos un sensible fallecimiento de un gran amigo, sobre todo un socio destacado de esta academia, el licenciado Guillermo Sánchez Ríos. Le voy a pedir a los socios de la academia que pasen al frente, por favor. Que pasen al frente, por favor, los socios de la academia. Y con la venia de nuestro querido público que nos hace el favor de acompañarnos en esta tarde, voy a solicitar mi esposa, fue totalmente sorpresivo la noticia que se recibió, que caló profundamente en la academia. Si gustas, ¿no está Eli? Ah, qué bueno. Sí. Elizabeth Castro, novia de Guillermo, está con nosotros. Así que voy a pedir, por favor, que tengan la amabilidad de un minuto de aplauso para Guillermo Sánchez Ríos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Pasen los asientos, por favor. Qué mejor tributo a nuestro compañero. Muchas gracias a todos. Les comento que también tenemos a una destacada jurista, amiga personal, a la licenciada
Holguín, maestra, bienvenida del Colegio de Abogados de Tijuana. Muchas gracias. Pues les puedo comentar brevemente de que para la Academia de Historia de México en Tijuana es un placer, una distinción que ustedes nos acompañan, que ustedes han tomado el momento en su vida de participar y convivir con nosotros en una tarea muy bonita, que es precisamente colaborar con la ciudadanía para poder aportar información histórica sobre personajes y hechos que han forjado a la nación. Y es nuestra tarea que se ve realmente como un resultado exitoso cuando vemos su acompañamiento. Así que ojalá no sea la primera ni la última, sino que continúen. Nosotros seguiremos difundiendo. El próximo mes, por ejemplo, está una plática muy bonita que viene también, que es a cargo de la licenciada Gladys Ames Félix, que es sobre la historia de las mujeres, en México. Y va a comenzar desde su origen con Malintzin, Malinali o alias Malinche. Desde ahí comienza la extraordinaria participación de la mujer en la historia de México. Así que no se lo pierdan. En esta ocasión va a ser en la Casa de la Cultura. Vamos a turnarnos a la Casa de la Cultura. Es el 25 del mes de abril. Yo ya sé que falta, pero les anticipamos cordialmente la invitación. Muchas gracias. Yo pensé que ya me había quitado el puesto aquí. Agradecemos también la presencia a Eduardo de la Peña, al contador Mario Córdoba y a Carlos Jiménez, que nos acompañan el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Antes de iniciar la conferencia que lleva por título general Miguel Miramón, cadete héroe de Chapultepec, quiero presentarles al licenciado Óscar Rubio Medrano, quien estará a cargo de esta conferencia. Óscar Rubio es nacido en Tijuana, Baja California. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene 3 maestrías, una en Derecho Corporativo por la Universidad Iberoamericana, una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Humanitas y una tercera maestría en Derecho Penal por el Instituto Anáhuac. Él es abogado litigante y ha sido funcionario público en los 3 niveles de gobierno. También es comentarista político y autor de artículos y publicaciones en distintos medios locales y nacionales, todos ellos dirigidos a temas jurídicos, políticos e históricos. Pertenece a la Gran Logia del Estado de Baja California desde 2006 y a la Academia de Historia de México en Tijuana desde el 2018. Querido Óscar Rubio, tienes el micrófono. ¡Mexicanos en el Consejo de Guerra! ¡Quisieron salvar mi vida! Aquí, cuando voy a perderla, yo protesto contra el cargo de traidor que han querido arrojarme para cubrir este asesinato. Muero inocente de este crimen y perdono a los que me matan, esperando que Dios me perdone y que mis compatriotas aparten de mis hijos cargo tan villano y me harán justicia. ¡Viva México! ¡Aquí! Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Y definitivamente trataremos de hacer eso que dijo en esas últimas palabras Miguel Miramón. Por desgracia, hay un dicho que dice: la historia la escriben aquellos que cuelgan a los héroes. Obviamente aquí es una transcripción de las últimas palabras del general Miramón,
un día 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, después de un juicio sumario en donde se le condena a muerte con el cargo de traición, mismo que pues obviamente él protesta y hasta el momento pide a los mexicanos que aparten de él ese cargo tan villano. Esta noche vamos a hablar sobre lo que es la parte de la historia de este gran mexicano, que obviamente por desgracia nos lo han pintado como un traidor. Cuando ahorita entremos a hacer un poco del análisis sobre él, nos daremos cuenta que él fue un hombre de su tiempo y que lo que siempre amó a México. Nosotros como país, casi en la gran mayoría de los países, los héroes, las personas que tienen una importancia o que cambian la vida de esos países, por lo regular mueren de edad longeva. En nuestro país no. En nuestro país, la siguiente, todos aquellos que fueron precursores, la siguiente por favor, todos aquellos que tuvieron algo que ver en la independencia, en la revolución, en lo que viene siendo todo lo que vienen siendo los cambios importantes para nuestro país, terminaron asesinados, fusilados, desde Hidalgo, Morelos, tenemos aquí Guerrero, obviamente la persona de la que vamos a hablar, Madero, la siguiente, hasta llegando a la actualidad, en el siglo XX, sí, en el siglo XX tuvimos el asesinato de Zapata, el asesinato de Villa, obviamente también el de Obregón, el de Carranza, Maclio Cloutier y obviamente Luis Donaldo Colosio. Continuamos. Pero, ¿quién fue Miguel Miramón? Para poder hablar de Miguel Miramón es importante tener una visión amplia e histórica sobre todo lo que fueron, sobre todo fuera de pasiones, tal y como lo mencionamos al principio con la frase de apertura. México ha sido un país en donde sus héroes han muerto en el paredón y sus villanos en sus cómodas camas de sus hogares. El panteón de nuestros héroes y villanos siempre tiene una base común, la desigualdad y el sectarismo. Ni nuestros héroes fueron tan impolutos, ni nuestros pseudo villanos son los traidores que quisieran que fueran. Es importante para fines de esta presentación y de esta charla tomar en cuenta y también posicionarnos nosotros en ese México. ¿Qué era ese México en el que vivían todos estos personajes? Recordemos que ellos, la siguiente por favor, recordemos que ellos crecieron, venían ellos de una etapa de una colonia, donde existía una metrópoli, donde existía un orden dentro de su estilo de vida. Se provoca una revuelta en donde se obtiene la independencia, pero eso también genera un problema económico y un problema de desorden. Sabemos nosotros en la conferencia anterior que me tocó dar sobre Agustín de Iturbide, pues vimos esos orígenes. Obviamente se les va a seguir invitando a las siguientes pláticas porque vamos llevando héroe o personaje controversial por personaje controversial. Entonces, en el caso de Miguel Miramón, una de las más grandes injusticias es de que siempre se ha manejado que Miguel Miramón venía de cuna rica o de familia de abolengo, cosa más falsa. Eso no es verdad. Su familia proviene de Francia. Posteriormente emigraron algunos de sus familiares y llegaron a Navarra. Posteriormente el abuelo de Miguel Miramón viene a las Américas junto con un conde Croix, se llamaba. Continuamos, la siguiente por favor. La siguiente. Perdón. Es importante, regresando al tema de Miramón, su familia pues obviamente es de un origen francés. Llega su abuelo, empieza a trabajar en distintas cuestiones relacionadas al comercio, porque era una persona de mucho conocimiento de lo que viene siendo el comercio en ese entonces, y se establece aquí en las Américas, en México.
Ya posteriormente tiene un hijo, a finales de los años 70, a la segunda mitad de los años 1700 es cuando nace Bernardo de Miramón, el padre de Miguel Miramón. Y ahorita vamos a llegar a esto, ¿no? Una cosa muy interesante, Miguel Miramón nace un 17 de noviembre de 1831 y me llama mucho la atención esa generación. Durante esos años, más o menos en ese transcurso de los finales de los 20, 30, nacen todos los generales que son los que dirigen las batallas en la guerra de independencia y en el tema y en lo que fue la invasión francesa a México, en la institución del Segundo Imperio, ¿no? Figuras como Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, Leandro Valle, Tomás Mejía, Márquez, son generales que son casi de la misma generación. O sea, de esa generación de militares fue la que tuvo que ver y estuvo presente activamente en lo que fueron esas guerras. La siguiente, por favor. Regresando al tema de don Bernardo. Don Bernardo pues es un criollo, hijo de padres de padres franceses, que nace ya aquí en México. Gracias. ¿Con cuál? Aquí en las flechitas. Perfecto. Súper bien. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Bueno, esta es una foto de don Bernardo de Miramón. Con respecto al tema que comentaba hace un momento sobre esa supuesta cuna rica de la que viene Miguel Miramón, cosa que no es nada más falsa, él proviene de personas o personajes que son, pues se podría decir, no quizás de un extracto humilde, pero sí de lo que podríamos denominar una clase media baja. Cuando vemos la hoja de servicio de don Bernardo de Miramón, el padre de Miguel, él dice Islas, uno de los autores del cual saqué gran parte de la información, que era un militar ni muy destacado ni muy afortunado. O sea, desde ahí estamos hablando de que no era una persona pudiente, ¿no? Nacido en México en la segunda mitad de los 1700, ingresa como cadete al ejército español en marzo de 1810. O sea, 6 meses después le estalla la guerra de independencia, ¿no? Es aceptado con el grado de teniente coronel en el ejército trigarante, o sea, al momento que pasa primero combate como realista, y recordemos que en el momento en que se realiza la unión de los ejércitos y levanta los ejércitos Agustín de Iturbide, pues hay una unión de las distintas fuerzas realistas. La gran mayoría se adhiere al Tratado de Córdoba, y pues la lógica es de que a él le respetan su grado de teniente coronel en el ejército trigarante. Posteriormente participó en el plan de Casamata. De hecho, se dice que estuvo en la redacción para derrocar al emperador Agustín de Iturbide. Este plan de Casamata fue instigado por Antonio López de Santana. Pero fíjense, obviamente, ahora sí, sobre todo los que andamos en la política, cómo son los vaivenes, ¿no? Posteriormente, para el año en diciembre de 1824, esto es posteriormente a que ya se establece la Constitución de 1824 y ya se establece la República Federal, teniendo como primer presidente a Guadalupe Victoria, se le reconoce por parte del nuevo gobierno federal su grado de teniente coronel activo. Pero ya para el año de 1828 se pronuncia en contra de Santana. Santana quiso derrocar al gobierno federal y pues obviamente se pone en defensa del gobierno federal. Para el año de 1833, ya para ese entonces, Santana llega a la presidencia y aún así le reconocen su grado de coronel activo, o sea, lo suben ya a coronel, y al mes se le nombra fiscal militar del Supremo Tribunal de Guerra. Posteriormente hay una anécdota que platica Víctor Darán, y es donde se demuestra esta parte, ¿no? Que él no era una persona pudiente, era una persona que era soldado, que era un burócrata, posteriormente estuvo en cargos públicos, pero recordemos que para ese entonces la República desde siempre nació quebrada. Entonces hubo un momento en que pues los sueldos no llegaban. Inclusive hay una carta que solicita a su superior donde dice: Vuestra Excelencia,
soy un padre de familia, no tengo ya para su manutención, requiero que se me paguen los sueldos que no se me han pagado. O sea, estaban ya al borde, pues obviamente hasta de la hambruna, por razones de que no había ese dinero para pagarle al funcionario público, ¿no? Entonces, esa parte de que Miguel Miramón era de persona, tenía un apellido muy, muy rimbombante, sí, pero no venían de una cuna, no era de una cuna, ¿cómo se llama? De una cuna rica, era una persona que venía de un esfuerzo, ¿no? Que su papá batallaba para poder tener la manutención de sus hijos, ¿no? Fue posteriormente de ser fiscal en el Supremo Tribunal Militar, es bajado, es degradado a jefe de depósito de desertores. O sea, se lo mandan después a un área donde lanzan o detienen a la gente que deserta del Ejército Federal. Recordemos que en ese entonces, estamos hablando de los que desertan y son capturados, ¿no? Porque los otros desertaban y se levantaban en armas contra quienes estuvieran en el gobierno. Recordemos que toda esa etapa de 1824 hasta 1836 hubo muchos cambios de presidentes de la República. Y al final de cuentas se va don Bernardo al estado de Tlaxcala y se le da una prefectura. Dura un tiempo ahí y regresa de nueva cuenta a Ciudad de México, y ahí es cuando él ya decide separarse de la política. Ahí se dio cuenta muchos años después que no era negocio, no le tocó estar, nunca tuvo el tino de estar donde estaba la acción, ¿no? Iba para el lado contrario. Como comentábamos hace un momento, nace en Ciudad de México. Dentro de esta familia tuvo dos hermanos, don Miguel Atenógenes. Pero ahorita vamos a llegar a esta parte. No sé por qué nos saltamos para acá. Se nos fue, creo que… Muy bien. Pues nace un 17 de noviembre de 1831 Miguel Gregorio de la Luz Atenógenes Miramón y Tarelo. Ya hablamos un poco de su familia. La familia, pues obviamente, don Miguel, muchos podrían decir, bueno, lo lógico era de que por ser militar, por eso Miguel Miramón quiso ser militar. La verdad es de que ya para ese entonces don Bernardo ya estaba harto de los militares y lo que menos quería era que siguiera la carrera de las armas. Pero hay una situación, Miguel Miramón, según en las palabras de Islas, describen a Miguel como un niño débil, debilucho, flaquito, pero muy voluntarioso. Todos por ahí tenemos algún niño se ve flaquito y muy voluntarioso. Yo tengo uno. Y te da la impresión al estar escuchando esta parte de que, digo, nosotros lo vemos ahorita de una manera histórica y poética, pero podemos estar hablando de un niño con una hiperactividad, que sabemos que para ese entonces no se trataba nada de esas cuestiones. Y el papá, dentro de todas las limitaciones que tenía, buscó la forma de meterlo a uno de los mejores colegios. Lo inscribe en el colegio de San Gregorio, que era de esos llamados colegios de señoritos, para recibir la mejor educación. Miramón, según narra Luis Islas García, era un chiquillo débil, soñador, voluntarioso e inteligente. O sea, era una persona con coeficiente intelectual alto y sobre todo con un carácter, aunque se veía flaquito, delgadito, ¿no? De hecho, si ustedes ven la figura de él, se ve como una persona muy, muy delgada, ¿no? Chaparrito, ¿no? Podrían decir. Asistió al elegante colegio de San Gregorio. En una ocasión, obviamente que esta travesura genera ese cambio de rumbo en la vida de Miguel Miramón. Un día, con esa inquietud natural que tenía él, se agarra a alguno de sus compañeros y burlan la vigilancia del colegio y se escapan a un lugar llamado San Agustín de las Cuevas, que es para el rumbo de Tlalpan. Recordemos que para ese entonces Tlalpan o todos esos poblados que se escuchaban eran poblaciones lejanas, no eran cerca de la ciudad. Entonces en ese momento se fueron,
se detuvieron ellos a pedir alimento y trabajo en una casa que resultó ser del juez de Tlalpan. Ya el juez de Tlalpan, pues obviamente dice, a ver, ¿tú quién eres? No, pues me llamo Miguel Miramón. Ah, pues eres hijo del exfiscal. Él mismo va y los regresa y se los entrega a su papá, ¿no? Obviamente esta travesura de un joven de 12, 13 años, genera esa preocupación de esa ingobernabilidad o falta de cómo poder controlar su carácter. Entonces, el papá de Miguel Miramón no le queda otra salida más que inscribirlo en el colegio militar. Entonces, nuestro personaje lo inscribe un 10 de febrero de 1846, que está en las instalaciones del castillo de Chapultepec. Dentro de esa, es interesante ver cómo muchos de esos cadetes, entre ellos una persona con la que él entabló una amistad muy grande, fue con Leandro Valle, que a la postre, vamos a ver aquí, toman distintos caminos. Y vemos nosotros que en esa parte, ¿cómo se llama? Ellos generan esa amistad, esa hermandad, pero al final de cuentas la vida, los aires de la política y los ideales los alejan de una manera en la cual están en bandos contrarios. Llega el año de 1847, hablamos aquí en esta parte, es cuando pasa de ser un niño a un guerrero. Y bueno, es cuando empieza esa etapa tan dolorosa para nuestro país, que fue la intervención norteamericana, derivado obviamente de la independencia de Texas. Los Estados Unidos, por querer cobrar ese botín de guerra por la pérdida o por haber derrotado al ejército mexicano, pues quieren llegar hasta la capital para cobrar, pero en vez de agarrar un solo estado que era en realidad por lo que venían, pues al final de cuentas pidieron más estados y sabemos pues que se pierde más de la mitad de nuestro territorio. Aquí siempre ha habido una gran injusticia con respecto a la figura de Miguel Miramón. A nosotros siempre se nos ha hablado de 6 niños héroes. Obviamente veremos ahorita en la numeralia de la batalla de Chapultepec que estos 6 niños héroes fueron los que fallecieron. Eran 50 cadetes que estaban en el colegio militar, los que se quedaron a defender, y entre ellos estaba Miguel Miramón. Leandro Valle se lo había llevado su familia. Creo, bueno, algunos dicen que se lo llevó su familia, otros dicen que estuvo auxiliando en la batalla peleando en la batalla de Molino del Rey, y posteriormente pues Miguel Miramón decidió quedarse a defender el castillo de Chapultepec. Cuenta algunas de las partes de la historia que él es herido, resistiendo, peleando, porque siempre fue una persona muy combativa, a pesar de ser, estamos hablando de un niño de 14 años, o sea, un niño de 14 años que entra a pelear contra un invasor, contra soldados profesionales, porque recordemos nosotros que venía un ejército de carácter norteamericano que ya estaba dedicado a la guerra, que ya tenía mucha experiencia, y todos estos jóvenes eran cadetes. Obviamente no eran nada más los cadetes, ahorita vamos a ver la numeralia, y veremos nosotros que pues injustamente a él no se le menciona dentro de ese recordar a los niños héroes o a los que cayeron en esa batalla. Veremos ahorita más adelante que no solamente fueron estos 6 niños, sino que fue batallones y soldados que estuvieron ahí, que murieron, y bueno, y que muchos después posteriormente quedaron prisioneros. Hay una anécdota la que les comentaba de un soldado de raza negra que hirió lo hirió en la cara a Miguel Miramón, pero un soldado anglo lo detuvo a su compañero para que no lo matara, y obviamente pues lo hizo prisionero y pues lo llevaron a enfermería. Leandro Valle fue llamado a otra batalla, y muchos de los soldados, según Villalpando, el historiador, comenta en un video que la gran mayoría, fíjense, esto es muy interesante, la gran mayoría de todos esos cadetes que lucharon, se quedaron la gran mayoría, cerca del 80%, en el bando conservador.
O sea, se quedaron en el bando conservador, no se fueron al liberal. Uno de los liberales pues fue Leandro Valle, ¿no? Interesantes datos, ¿no? Obviamente convulsión política en esa fecha. ¿Quiénes eran los comandantes en esta batalla? Tenemos aquí al comandante Xicoténcatl, que era el comandante del batallón de San Blas, que él cae herido y muere en la batalla del 13 de septiembre de 1847. Tenemos también aquí a Antonio López de Santana, que era uno de los comandantes, Anaya. Tenemos por el otro lado a Scott, Polk, Graham. Si ven sus carteras, muchos de ellos se encuentran en los billetes de Estados Unidos y fueron presidentes. Los tres que están ahí fueron presidentes de Estados Unidos, excepto Scott. Y fueron pues esos soldados profesionales que invadieron y que tomaron la Ciudad de México. Una parte muy interesante que debemos de tomar en cuenta en esto es de que en esta batalla, recordemos que ya había empezado el problema entre liberales y conservadores. Entonces, sí hubo en alguna parte o en algún momento cierta deserción o falta de apoyo del bando liberal. Por ejemplo, hay una parte que dice Víctor Darán que Antonio López de Santana mandó cubrir una retaguardia con uno de los grupos que traía Juan Álvarez, el posterior presidente, y que fue quien encabezó la revolución de Ayutla, cuestión que él se fue para un lado contrario, a fin, según él, de proteger a sus soldados. Entonces, sí hubo de alguna manera esa división entre mexicanos, que los que eran del bando liberal no querían proteger a México, que era gobernado en ese entonces por el bando conservador. O sea, sí hubo en su momento algunos generales liberales que se retiraron o como le llamamos en política, que trabajaron con manos caídas, ¿no? Entonces, eso también provocó que se aprovechara el viaje para poder culpar de algo más a los conservadores, ¿no? Por otra parte, la numeralia de la batalla de Chapultepec fue una batalla que duró el asedio al castillo por 12 horas continuas. O sea, durante 12 horas, desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, eran cañonazos tras cañonazos tras cañonazos. Ahora, recordemos esto, nosotros lo conocemos como castillo, pero en realidad el castillo de Chapultepec, quienes hayan tenido la oportunidad de estar ahí, saben que era una casa de veraneo de los virreyes, posteriormente inclusive casas presidenciales, casas monárquicas, y se le fueron construyendo algunas cuestiones ahí para poder ser utilizado como un colegio militar, mas nunca fue su naturaleza ser un fuerte. Entonces, independientemente de la estructura, pues fue defendida por lo que viene siendo el ejército mexicano. ¿Y cuál era la numeralia? ¿Cómo estábamos peleando? ¿Cómo era la pelea? Estamos hablando que en ese asalto fueron 7,180 tropas norteamericanas contra 1,232 tropas mexicanas, de las cuales 832 eran soldados en el castillo, 400 son efectivos del batallón de San Blas, y pues agréguenle a eso un poquito más de 50 cadetes. Estábamos casi a 8-1, o sea, y sobre todo pues con más parque, con más fuertes ahorita. ¿Por qué? Porque ya habían dominado muchas de las batallas y obviamente su estrategia pues fue muy contundente para poder doblegar a las fuerzas mexicanas. O sea, nos ganaron en nuestro propio territorio. Las bajas norteamericanas fueron 833, entre muertos y heridos solamente fueron 130 muertos, los demás fueron heridos, 703. Las bajas mexicanas fueron 600, la mayoría fueron del batallón de San Blas, que lo tenía el coronel Santiago Xicoténcatl. Él muere en esa batalla, casi al parecer todo su batallón quedó exterminado. El resto fueron capturados o quedaron heridos, y entre ellos pues había un joven cadete llamado Miguel Miramón, que contaba en ese entonces con 14 años. Entonces, aquí la importancia y por qué
nosotros estamos, me gusta o me interesó mucho entrar a este tema. Debemos nosotros de ver cuál era la catarsis que ese niño que le gustaba, que quiso entrar o que lo metieron primero para disciplinarlo, que después abrazó la carrera de las armas. Él vivió una época en la cual vio invadir su país. Recordemos que después, posteriormente de la batalla de Chapultepec, ya cuando se rinde el ejército mexicano, en el Zócalo, ahí donde tenemos nuestra gran bandera monumental, ahí se hizo la bandera de las barras y las estrellas. O sea, fue una humillación. Estuvo durante 6 meses preso con los norteamericanos. Fue hecho prisionero de guerra y luego liberado el 29 de febrero de 1848. Y bueno, ya de ahí recordemos la idiosincrasia, la impotencia, el ver perder nuestro territorio, el ver que inclusive dentro de nuestro país hubo traidores, hubo quienes bajaron las manos para no apoyar la invasión, independientemente de que no tuvieran la misma ideología, pues bajaron los brazos y sucedió esto, ¿no? O sea, al final de cuentas, como siempre nos ha pasado en México, al agarrarnos desunidos, pues siempre va a venir quien nos pueda lastimar, ¿no? Y eso siempre ha sido la historia de nuestro país. Miguel Miramón, una vez que fue liberado, pasó un total de 6 meses como prisionero de guerra y fue liberado tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que, para los que no lo sepan, es el tratado en donde Estados Unidos, a cambio de 15 millones de pesos, entrega lo que viene siendo los territorios de Texas, California, Nuevo México. Y es cuando perdemos más de la mitad de nuestro territorio. Entonces, si nosotros nos damos cuenta el dolor que sufrió este niño, pues este joven, este niño héroe, que la historia oficial no lo ha querido reconocer como tal, pues obviamente vio la mutilación de su país y todo también, no nada más por una fuerza superior, sino también por la desunión de sus propios compatriotas, ¿no? Y todavía para ello fue prisionero. Pero de ahí, al salir, obviamente hablamos de hecho un niño, pues obviamente sufrió el paso, esa iniciación a ser un guerrero. ¿Por qué? Porque probó la sangre, probó las balas, probó el campo de batalla, y al salir y estuvo en cautiverio por el enemigo. No hay muchos datos sobre qué pasó durante ese tiempo, pero se habla de que la gran mayoría de los cadetes estuvieron en cautiverio. Obviamente eso va a generar ese odio o esa animadversión contra los norteamericanos. Entonces todo lo que huela a norteamericano, por eso el bando conservador siente ese desprecio hacia lo que son los Estados Unidos. Posteriormente a ello, regresó inmediatamente al colegio militar. Para 1851 ya fue nombrado teniente de artillería, y asimismo fue el titular de la cátedra. O sea, siendo joven, llega a ser teniente de artillería y lo dejan como alumno. De alumno pasa a ser maestro de los futuros militares. En 1853, esta parte está muy interesante, es ascendido a capitán del 2º Batallón Activo de Puebla, y en ese mismo año lo hacen comandante del Batallón Activo de Baja California. Único héroe que está relacionado con nuestra historia, se llama Miguel Miramón. Obviamente el nombre del batallón se debe a que, según dice Islas y también lo dice Darán, comentan que eran por lo regular personas que venían de aquí de la península, que eran batallones que bajaban de la península, y pues se lo dieron el mando a un muchacho de 18 o 20 años. O sea, hombres mayores, personas, soldados indisciplinados, pero él era famoso por esa obsesión por el orden y la disciplina, y sobre todo que era muy duro para poner en cintura a sus soldados, ¿no? Entonces siempre se distinguió Miguel Miramón por ser una persona que ponía orden en donde estaba, y era un obsesivo del orden. Ya más adelante hubo un incidente que es muy comentado,
en donde fue detenido en la ciudad de Toluca. Unos dicen que fue un problema de faltas, otros dicen que fue una apuesta que se había apostado, que se había jugado el dinero del batallón en una ¿cómo se llama? En una pelea de gallos y que pues al final no quiso pagar. Esas son las que dicen las malas lenguas. Otros dicen que fue una cuestión de faldas. Fue detenido, golpeó creo que al parroquiano o a la persona, se le hizo un juicio, pero ya posteriormente ya lo liberaron y regresó otra vez como comandante dentro de este batallón de la Baja California, ¿no? Sangre y Fuego participó posteriormente ya dentro de su batallón en las batallas de Mezcala, Xochipala y del Cañón del Sopilote, por órdenes bajo las órdenes del general Landa, para detener la rebelión del Plan de Ayutla. Entonces, posteriormente a lo que fue la invasión norteamericana, pues hay un levantamiento por parte de los liberales para tratar de cambiar pues el régimen y llegar al poder, y es el famoso y ya conocido Plan de Ayutla. Obviamente pues Miguel Miramón se dedica a pelearlo como parte del ejército federal, ¿no? Consiguió un ascenso más durante la batalla de Tepemejalco, y la cual tuvo una actuación muy destacada. Llega a la presidencia Juan Álvarez, que fue el jefe de la revolución de Ayutla, y obviamente independientemente de que él haya llegado, llega don Juan Álvarez, un hombre de campo, un hombre que está acostumbrado a lo que viene siendo las batallas, el estar en campaña, un hombre que es del estado de Guerrero. Los que conocemos, bueno, de hecho mi familia viene del estado de Guerrero, sabemos que son personas que están acostumbradas al calor. Lo subes al altiplano, pues el pobre señor ahí se andaba enfrente y ya estaba mayor, y hubo un momento en que decidió subir a su vicepresidente como presidente, que fue Ignacio Comonfort, y Comonfort pues toma el poder sube a la presidencia, y don Juan se regresa de nueva cuenta a Guerrero, ¿no? Entonces en esa parte, independientemente de que él peleaba en el ejército, se le respetaron sus grados. ¿Por qué? Porque decían, bueno, pues es que tú estabas en el ejército federal, y ahora nosotros somos el nuevo gobierno, te respetamos tu grado. Aparte que era una persona muy disciplinada. No le afectó a Miramón el cambio, fue nombrado por el nuevo gobierno teniente coronel permanente en el 11º batallón de la línea de Puebla. Pero pasa algo muy interesante, sigue y se recrudece la guerra entre liberales y conservadores. Resulta que para el año de 1855 varios generales se reúnen. Nosotros debemos de entender que se estaba gestando un gobierno diferente. Me gusta que nos tratemos de situar en esas épocas, porque recordemos que las personas pues eran católicas fervientes, estaban acostumbradas a que la iglesia manejaba todo, y de repente venía un cambio que a la postre pues benefició, pero el pueblo y muchas personas no lo entendían. También la revolución de Ayutla lo que estaba buscando era tumbar esos fueros y quitarle ese poder a la iglesia. ¿Por qué? Porque creían obviamente en el tema de la ilustración, en darle mejor educación a lo que vienen siendo los mexicanos, para fines de poder tener un mejor país y mayormente productivo. En diciembre de 1855, un grupo de conservadores liderados por el general Antonio de Haro y Tamariz proclamaron el plan de Zacapuaxtla en el pueblo del mismo nombre, que es en el estado de Puebla. Miramón es enviado por el presidente a apagar esa rebelión. Él va bajo las órdenes del coronel Benavides, pero obviamente Miguel Miramón logró convencer a sus compañeros, deponen a Benavides y se une al movimiento con los levantados, que eran conservadores. O sea, él iba a ir a apagar esa rebelión, quita a su comandante, obtiene el mando y se va a la defensa de
a la defensa de este plan y se adhiera el plan de Zacatlazcua. Otros militares como Luis Osoyo, Severo del Castillo, entre otros, también estaban su hermano Joaquín, el hermano Joaquín Miramón. Los rebeldes mandados por De Haro y Tamariz ocuparon Puebla con un ejército de 3,000 hombres y se enfrentaron a Comonfort en las batallas de Temexculapan y Ocotlán. Hay una anécdota muy interesante en esta batalla. Obviamente, Comonfort logra capturar, hace un sitio en Puebla y va generando que se diezme el ejército conservador. Entonces, en algún momento va a caer la defensa de la ciudad por parte de los conservadores y la inclusión de los liberales. Dentro de esos tenientes estaba Leandro Valle, el hermanazo del alma, amigo en armas de Miguel Miramón. Dice la historia que en su momento Leandro Valle le dio la oportunidad de huir a Miramón, por eso no fue capturado. ¿Por qué? Porque fue un favor de Leandro Valle, que era su hermano del alma, y le permitió retirarse antes de que fuera capturado. Obviamente, pues me imagino que lo hizo muy sorderamente, ¿no? Como dicen por ahí los chavos. Y llega el año de 1857, un año muy importante para nuestra historia, un hito para los que somos de mentalidad o de ideología liberal, cuando se crea la primera constitución liberal. ¿Cuál era la situación en el país para ese año? Se promulga la Constitución liberal con esos grandes cambios, ¿verdad? Que no son tan aceptados en el grueso de la población, pero da esperanza sobre todo a las personas que han sido más desposeídos, como las personas más humildes o los indígenas. Pero tienen cosas interesantes que obviamente la historia nos dan una información por un lado, pero hay otra información que no se tomó en cuenta, ¿no? Termina con los fueros de la iglesia y el ejército, o sea, la ley de desamortización de los bienes muertos, que aquí hay un dato curioso que ahorita lo vamos a ver. Los militares van a ser juzgados por los tribunales comunes, o sea, ya no por su fuero, sino por tribunales comunes según la nueva Constitución. Es una economía abierta y capitalista. Muchas veces hay una confusión, piensan que el liberalismo es rojo, ¿no? O sea, el liberalismo en realidad buscaba que hubiera oportunidades para que todos pudieran tener acceso a la riqueza a través de la competencia, ¿no? Y era parte de lo que los liberales estaban instituyendo. ¿Por qué? Porque anteriormente quien absorbía todos los bienes era una sola institución, que era la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que querían? Mayor competencia, mayor forma de poder generar mercado, generar empresa, para que la distribución de la riqueza fuera más equitativa. Anteriormente estaba solamente sostenido por lugartenientes y el mismo clero. Hay una parte interesante, no solo afecta a los bienes eclesiásticos, sino también las tierras indígenas, una cuestión que casi no se dice. O sea, habían tierras indígenas que no se estaban utilizando, también la ley de desamortización afectó y expropió y quitó esas tierras. La población casi en su totalidad profesaba la religión católica. La falta de cautela y excesos en la aplicación de las leyes por algunos liberales radicales. Habían algunos liberales que aprovechaban el viaje y pues bueno, sí tenían algunos excesos en vez de buscar la conciliación. El clero incita a la rebelión desde el púlpito y los militares no acceden a estos cambios y bueno, se da la proclama de la religión y fuero, ¿no? Bajo el grito de religión y fuero. A raíz de esta situación se da un conflicto que ya ha sido ampliamente estudiado y lo resumiré rápido. Se promulga la Constitución un 5 de febrero de 1857, pero el presidente era Ignacio Comonfort, liberal moderado, pero para ese entonces Ignacio Comonfort estaba en pláticas con las personas, con el bando conservador, porque había mucha resistencia a la aplicación de esta nueva Constitución. Entonces, ya estaba lista la Constitución, pero él no la había jurado.
En aquel entonces no se publicaba en el diario oficial, no, simple y sencillamente el nuevo presidente juraba la nueva constitución, no lo había hecho Ignacio Comonfort. Entonces se habla de que existen unas pláticas, los generales liberales tratan de hacer un plan, que es el plan de Tacubaya, en donde repudian la aplicación de esa nueva constitución liberal, una constitución que le decían que era del demonio, que era una constitución en contra de las tradiciones. Pues obviamente era un impacto muy fuerte a una forma de vida, a una forma en la cual pues había fuero y privilegios en la religión. Con posterioridad, Ignacio Comonfort entra en una duda política, en la cual, por una parte, a su bando al que él pertenece, a los liberales, dice que sí iba a jurar la Constitución, pero que había que hacerle algunas adaptaciones y que no sé qué tanto. Y por el otro lado, iba con los conservadores y les decía que no iban a aplicarla. Entonces, en este plan de Tacubaya se establece que Ignacio Comonfort iba a tener unos poderes ultra constitucionales para fin de que siguiera gobernando con la anterior constitución y que no iba a tomar que no iba a juramentar la constitución de 1857. Por eso se dice que en ese momento se habla de un autogolpe de Estado que el mismo que el mismo Comonfort se aplica a él mismo, ¿no? Ya posteriormente pues se genera este plan de Tacubaya. Me quedé aquí. Perdón. Aquí lo tengo. Sí, aquí está. Ok. El 11 de enero de 1858, el general Zuluaga exigió la renuncia del presidente Comonfort. Permaneció en el cargo 10 días y durante ese tiempo liberó a Juárez. O sea, cuando Zuluaga el general Zuluaga solicita la renuncia al presidente Comonfort, porque Comonfort había liberado a Benito Juárez, que era el presidente de la Suprema Corte, y liberó a varios de los mismos generales o la gente de su gabinete. La liberó, estaban ya en prisión por ese plan, pero el mismo presidente los liberó. Por lo tanto, Zuluaga dice: ya no podemos tener confianza en ti, eres destituido, y Zuluaga toma el poder. Tras el derrocamiento de Comonfort, Juárez asumió la presidencia de acuerdo a la Constitución. ¿Por qué? Porque dentro del bando liberal, pues si el presidente renunciaba, el presidente de la Suprema Corte subía, y por la parte liberal, bueno, si está renunciando, si está declinando Comonfort, Juárez dice: el presidente constitucional soy yo. Pero por otro lado, por el plan de Tacubaya, los conservadores dicen: el presidente es Zuluaga. Pero al final de cuentas, Zuluaga, sus fuerzas ya tenían tomada la Ciudad de México, y para ello Benito Juárez tiene que huir de la ciudad. Y se va y se refugia al estado de Veracruz. Zuluaga fue seleccionado por los partidarios del movimiento conservador, y los generales conservadores pues, lo hicieron presidente, ¿no? Asumió el cargo el 23 de enero del mismo año, y el 24 de diciembre de 1858 fue depuesto mediante el plan de Navidad, que es un plan en donde se depone al general Zuluaga, y sube el general Manuel Robles Pezuela, que era el sustituto del general Miguel Miramón, quien en ese momento estaba combatiendo a los liberales. O sea, no estuvo presente para ello, y ya posteriormente regresa Miguel Miramón, y los conservadores un día el día 3 de agosto, disculpen. El 2 de febrero de 1859, Zuluaga es reemplazado ya al final. O sea, vuelven a subir a Zuluaga porque hay una serie de combinaciones ahí que se dan por razón de la guerra, y es reemplazado ya de manera permanente por
el general Miguel Miramón. El general Miguel Miramón se transforma en el primer presidente de la República que es nacido dentro del México independiente. Antes que él, ningún presidente había nacido dentro de lo que viene siendo el México independiente. Todos eran súbditos de la corona, todos nacieron antes de la independencia. En el caso de Miguel Miramón fue el primero. Fue presidente de la República a la edad de los 27 años. Muy joven, o sea, ahorita yo quisiera preguntar, bueno, no creo que aquí no hay ninguna persona menor de, creo que nada más Alicia, ¿no? Creo que es la única menor de 30 años, ¿no? Pero de ahí en fuera, sí, cierto, sí, aquí hay un par de jóvenes, o sea, jóvenes de su edad. Él ya era un presidente de la República. Y se da una situación interesante, en donde tenemos un presidente por el lado liberal, que es mayor de 50 años, y por el lado conservador, que paradójico, un joven de 27 años. Como comentaba, esta es la primera parte de una conferencia que es un poquito más larga, y vamos a llegar hasta aquí en este momento con esta conferencia. Hablamos solamente de la parte del origen hasta cuando él llega a la presidencia. Ya más adelante veremos si me dejan un espacio más adelante la academia para poder hacer la segunda parte, que viene siendo Guerra de Reforma y el Segundo Imperio. Aquí les agradecemos su atención y bueno, aquí está una foto. Muchas gracias. Licenciado, no te me vayas. Sí, un fuerte aplauso y claro que creo que sí nos dejas con el interés para un segundo momento y pues para que vuelvan a venir nuestros invitados. Vamos a abrir un espacio de preguntas para el licenciado Rubio. Vamos a cambiar un poquito el orden debido a las experiencias anteriores. Si les parece bien, vamos a dejar que nuestro público invitado, no los socios de la academia, pregunten. Primero nuestro público invitado, recuperamos 2 o 3 preguntas, le damos la palabra al licenciado Rubio y después nos pasamos a los socios. ¿Les parece bien? Entonces, si levantamos la mano y decimos de dónde somos, de dónde venimos, para que nos escuche el licenciado. ¿Tienen preguntas? A ver, adelante. ¿Allá atrás? Buenas tardes, mi nombre es Oscar Chacón. Le estaba comentando aquí a mis compañeros, tocayo, que ahí donde pusiste la lámina Manuel Siliceo, pues Manuel Siliceo era un abogado que vino con Maximiliano, es el hermano de mi bisabuelo, parte de la familia Siliceo, del lado de mi padre. Entonces fue de los que revisaron precisamente esos acuerdos. En ese entonces, pues digo, se trae a mi tío Luis Siliceo, y pues ahí nace ¿cómo se llama? Mi abuela, ¿no? Mi abuela en la Ciudad de México, ahí, ¿no? A lo mejor si el descargo es un poquito ahí más en la parte de Manuel, era un abogado. Sí, no lo dejes fuera, por favor, sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario de nuestros invitados? Nirvana, por favor, Nirvana Miramón. ¿Le podemos pasar el micrófono, por favor, acá adelante a Nirvana Miramón? Presidenta, por favor. Mi nombre es Nirvana Miramón. Me acuerdo que fue muy chistoso la otra ocasión que asistí a la Academia de Historia, que mencionaron el nombre de Miguel Miramón. Bueno, pues deberían de ponerlo. También en una de las pláticas, de la academia. Y me dijeron, la próxima que sigue es la de Miguel Miramón. Y bueno, pues yo me voy a traer a toda mi familia, dije, para conocer un poquito. La verdad estuvo muy bonita. Sí había conocido parte de la historia. Recuerdo mucho a un doctor, que no me puedo acordar del nombre, que estaba aquí en el del Prado, que me empezó a contar. Me dijo, Miguel Miramón fue un héroe no reconocido. Fue el primer presidente, porque yo no conocía de la historia de mi familia, y me empezó a contar. Y dentro de mi familia pues han existido personalidades
creo yo que me han inspirado mucho. Mi abuelo fue fundador de la logia masónica en Mexicali. Tuvo un abuelo que estuvo en el sistema educativo por muchos años. Hay una escuela que lleva su nombre en la ciudad de Mexicali también. Y creo que el apellido como tal me ha inspirado a ser una mejor persona. Y cuando vi el logo de la academia que está atrás de usted, me dio mucho como ternura o mi corazón se sintió muy bonito porque dice, por la verdad histórica. Cuando yo fui niña, a mí me contaron otra parte. En la escuela nos contaron otra parte y lo primero que me dijeron fue, Miramón fue un traidor a la patria. Y cuando yo estuve en el salón, le estaba contando a mi esposo, a mí me hicieron bullying por eso. Y yo crecí y no sé, sentía como raro porque empecé a investigar un poquito más de mi familia, no conocía a mi familia. Mi papá murió cuando yo tenía 1 año. Y para mí fue muy bonito el conocer esto. Qué bien que hagan este tipo de pláticas por la verdad histórica, realmente conocer cómo fueron los hechos. Mi única pregunta, fue un comentario y mi pregunta es, ¿cuándo es la segunda parte? Gracias. Que ya me dejó a la expectativa. Gracias, Nirvana. ¿Alguien más del público que nos acompañe? Licenciado Rubio, ¿quieres hacer alguna intervención respecto a los comentarios? Sí, agradecer. Bueno, yo creo que pocas veces a alguien que le gusta la historia están descendientes de personas de las que estás mencionando, ¿no? O sea, yo creo que me siento privilegiado de veras, Nirvana. Pues tocallito, a ti te salen parientes históricos por todos lados, pero bueno, ese eres tú. Pero por el lado de Nirvana, de veras me siento muy honrado, ¿verdad? Que descendientes de este gran mexicano. Por eso inclusive lo platicaba cuando estábamos preparando la conferencia aquí con mi coach, que es la licenciada Benítez. Le dije, ¿sabes qué? Yo quiero iniciar con algo contundente, ¿no? Y encontré esa escena de una novela que desde ese entonces a mí me llamó mucho la atención, la figura de estos dos grandes, ¿no? Como fue Porfirio Díaz y en su momento también Miguel Miramón, poner sus últimas palabras. Y él dijo, renuncio y protesto ese cargo que tan villanamente me están poniendo como traidor a la patria. Imagínense una persona que se partió el alma, porque se la partió, peleó, él no fue rico. O sea, siempre la historia, cuando es escrita por aquellos que colgaron a los héroes. Es una frase, por cierto, de la película Braveheart. No se creen que es así, no sé de quién sea, pero la oí en esa película de Corazón Valiente. Y en verdad hay esa injusticia, sobre todo en nuestra historia patria. Por eso la primer, Nirvana, te comento, la primer conferencia que dimos, que nos tocó y que me dieron la oportunidad aquí en la academia fue sobre Agustín de Iturbide, y fue en un mismo sentido. Miramón, nada más que en aquella ocasión tardé casi 1:40 y me querían colgar. Entonces decidimos que de Miguel Miramón, me dicen, oye, ¿estás listo? Le digo, sabes que es casi para 2 horas. Me dice, no, córtala. Muy bien, y aquí coincidimos aquí con la doctora y lo cortamos hasta la llegada de la presencia. La segunda es en donde va a haber mayor fundamentación sobre ese tema de ese villanísimo cargo por el cual se le llamó traidor. Y vamos a ver que las circunstancias de vida lo orillaron a terminar en ese imperio mexicano por situaciones que bueno, les vamos a dejar ahí para que vengan a la próxima, ¿no? Gracias, licenciado Rubio. Gracias por sus comentarios. Ahora sí, los miembros de la Academia de Historia de México en Tijuana tienen la palabra. Sí, por favor, adelante, si nos permiten el micrófono allá atrás. Sí, es atrás. Atrás, por favor. Acá atrás. Acá. Licenciado Rubio, me siento honrado de ser compañero tuyo en esta academia. Te felicito por tu gran esfuerzo de reducir una vida de un héroe a estos minutos, pero en donde nos diste una bella semblanza, haciendo honor a este lema de esta academia.
por la verdad histórica. Te felicito, Lic, me siento muy orgulloso de ser tu compañero. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, por favor, Marco. Acá enfrente el micrófono. Marco y Ramón. El licenciado Ramón Loaiza. Vámonos por orden, aunque tenga que bajar el micrófono y luego subir. Muchas gracias. Muy buenas noches. Continuando, licenciado Oscar, también yo quiero felicitarte por tu magistral conferencia. Y mi pregunta específicamente es, ¿cuál era el principal tema del plan de Tacubaya? Que vaya la siguiente pregunta y ya les Ok, bueno. El principal motivo era el no poner en vigencia la Constitución de 1857. Bajo el lema religión y fueros, el clero y parte del ejército se levantaron en armas con ese plan. La idea era, en primer lugar, otorgarle poderes extraordinarios a través de ese plan al presidente que en su momento, que era liberal moderado, estaba dudando y ya lo habían convencido para no poner en vigencia a la Constitución. Entonces, ese fue el principal. Posteriormente, ese plan, al ver que liberó el mismo Comonfort al presidente de la Suprema Corte, y él, al momento de él renunciar o tener de que se le solicitan la renuncia, Juárez es cuando dice, bueno, si la Constitución está vigente, yo soy el nuevo presidente. Y por otro lado, Félix Zuluaga es quien asume por parte de ese plan. Pero ya posteriormente pues hay ciertas diferencias entre los distintos mandos conservadores y eligen unánimemente a Miguel Miramón, quien en realidad sostiene la presidencia de la República por ese plan por el plan de Tacubaya, y por la Constitución de 1857 es el presidente Benito Juárez. Muchas gracias. Vamos a concluir con la última pregunta. Acá arriba, por favor, si subimos el micrófono. Creo que es para que quede grabado en la toma que se está haciendo. Bien, licenciado Rubio, pues me sumo a las felicitaciones. Es la segunda conferencia que me toca escucharte. La primera fue la de Agustín Iturbide, y pues igual de muy buen nivel, muy bien preparada y muy amena, muy ilustrativa. Me llama la atención pues que tú te solidarizas con los héroes que no han sido reconocidos por la historia oficial, como lo fue Iturbide, el verdadero padre de la patria. También en su momento pues Porfirio Díaz, y ahora lo haces con Miguel Miramón. Y me llama la atención porque pues Miguel Miramón, digamos, no estuvo en la primera fila de los líderes, de los personajes del Segundo Imperio Mexicano. ¿Por qué? Es una pregunta quizás algo personal. ¿Por qué Miguel Miramón y no Tomás Mejía, que también fue fusilado en el Cerro de las Campanas, o el mismo Maximiliano, que es también un personaje histórico del emperador Maximiliano de Habsburgo, un personaje histórico que pues poco conocido y que tampoco se le ha dado su valor en cuanto a pues toda una serie de políticas que tomó en su gobierno, e inclusive muchas políticas más liberales que las propias liberales, ¿no? ¿Por qué, Miguel Miramón, por qué te inclinaste por este personaje y no por los más destacados de ese periodo?
Y también, nada más como curiosidad, ahorita pues nos llamó la atención a todos que Miguel Miramón haya sido teniente coronel, algo así, de la parte de Baja California. Preguntarte si estuvo en Baja California él presente en La Paz, que me imagino era el lugar más poblado de ese entonces, o si fue solamente más un cargo honorario y no estuvo realmente nunca en nuestra península. Y de nuevo, muchas felicidades. Gracias, licenciado Loaiza. Gracias, Lick. Mira, muchas cuestiones. En primer lugar, primero voy a resolver lo del batallón. El batallón era nombrado porque, de acuerdo a los libros que consulté, porque de hecho fue un tema que platiqué mucho con Enrique Moreno. Dije, ¿sabes qué? Necesito saber o por dónde buscar si en verdad en algún momento pisó la Baja California. Si pisó, parece ser que no hay una evidencia histórica donde lo haya hecho. Lo que se entiende ahí y lo que dicen los historiadores, de hecho Darán comenta que era llamado así porque venían personas de esa región. Se decía que se venían personas de La Paz, de Loreto, conformaron parte de ese batallón y le dieron ese nombre. Esa es la razón. Digo, te dije, a ver si hay un momento en el cual el piso, no, parece ser que no existe esa evidencia histórica y ni tampoco es mencionada, ¿no? Pero bueno, se me hace interesante que un personaje como Miguel Miramón. Ahora, con respecto a tu pregunta, muchos de ustedes me conocen. De hecho, doy la bienvenida a mis queridos hermanos que se encuentran allá atrás, que no los mencionamos, a mi venerable maestro de la logia Orden y Renacimiento, que se encuentra aquí presente, Daniel Uriarte, también mi padrino en la masonería. ¿Y por qué hago la mención de mis hermanos? Y obviamente pues aquí estoy anteponiendo que yo soy de ideales liberales. Y van a decir, bueno, ¿y por qué te gusta o agarraste a un conservador? Dirían por ahí, solo Nixon puede ir a China, ¿verdad? O sea, solamente un liberal puede entrar sin apasionamientos esta figura. Yo siempre me he visto, sobre todo desde el momento que a mí me gustaba la historia desde chico, porque siempre me gustó, era esos contrastes de que de repente se me hacía muy extraño que ciertos héroes, ciertos grandes mexicanos que nada, o sea que eso no les quita sus grandes proezas y sus grandes contribuciones a nuestra nación, pero también eran personas que tenían su lado oscuro. Entonces también de repente si te pones a analizar por qué por el otro lado de los caídos, ¿verdad? Los que perdieron, se les sataniza tanto. Y primero empecé con lo que viene siendo, empecé en lo personal, en mi estudio de diversión o de hobby o de apasionamiento, que a mí me gusta, fue ver la figura de Porfirio Díaz. Dije, caray, hay más. Entré a ver a ¿cómo se llama? Lo que fue Agustín de Iturbide. Me fascinó su historia y dije, el próximo es Miramón. Y de hecho, como que estoy haciendo una pequeña saga de conferencias, yo creo que cada año voy a ir agarrando un personaje. Me gustó primero Agustín de Iturbide y por lo regular agarré a los que han presidido a México, a los que han sido presidentes. Primero fue, obviamente, el primer gobernante fue Agustín de Iturbide como emperador. Posteriormente pues tomé ahora la figura de Miguel Miramón. Iba a agarrar Santana, pero por ahí me la estaban pidiendo a Santana, entonces dije, bueno, vamos a dejarlo. Santana también, otro personajazo que simboliza mucho de nuestra necesidad de tener ese hombre fuerte siempre, ¿no? O sea, el mexicano siempre va a buscar, por desgracia todavía, está buscando esa persona que le solucione todo. Y por eso tenemos un presidente, como en el caso de López de Santana, que estuvo 11 veces en la presidencia. Se iba, lo regresaban, se iba, lo regresaban. El caso de Miguel Miramón es una figura es trágica, ¿verdad? Tiene un drama, tiene tiene un heroísmo. Hay una parte muy interesante que quizás la vamos a tomar, quizás va a ser hasta de 3 partes, porque una parte es esa parte militar sobre la guerra de reforma y el Segundo Imperio, pero una cosa que es hermosa y muy bonita viene siendo su historia de amor con su mujer, que ahora no la mencioné para nada, no la mencioné porque esa va a ser parte de otra plática. Entonces, hay mucho material,
40 minutos, media hora es muy poco para tan grandes personajes y hay mucho que investigar. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí presentes. A ver, vamos a dar la última participación breve, por favor. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Lino Melendres. Interesante la noche de hoy, al estar escuchando a nuestro querido hermano. Entre las pláticas sale a relucir que sobre estos territorios, 1853, se le nombra comandante al señor Miguel Miramón. Entre esos años y esa historia también existe otro caudillo olvidado y que también fue fusilado por las mismas ideologías en las cuales él se estaba levantando en armas, que se llama Juan Antonio María Melendres, uno de los caudillos de los cuales repelieron a los filibusteros contra Willy Walker en 1854 en Ensenada. La historia de él, eso es lo que iba en la historia de con él, podríamos ver y checar para ver bien en San Vicente, que es donde dicen que es la única parte donde existe historia, para saber si en verdad vino y estuvo en contacto con Miguel Miramón, que también fueron de las mismas personas que fueron fusiladas por las mismas cuestiones políticas que en todos lados hemos visto, ¿no? Nada más era un comentario, a ver si después para agregarlo. Pues, habría que checarlo y sí lo vamos a analizar, mi querido hermano. Claro que sí, muchas gracias.